¿Cómo estás, Yael? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, la verdad que un placer. Mira, dije, este diálogo no me lo pierdo, aunque tenga 40 grados de fiebre. Y todo el mundo me decía, no, tiene que suspenderlo porque usted no se encuentra muy bien. Yo digo, a mí la cábala me hace bien, la cábala me cura. Así que, pero fue difícil, porque este fin de semana tuve dos seminarios, el sábado y uno el domingo, y entre medio ya me encontraba bastante cansado, pero feliz. Y bueno, y ahora más feliz de verte. ¿Cómo estás tú? Bien, excelente. Contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno. La propuesta, lo que nosotros hablamos para dialogar hoy, es el tema de las ataduras, de los bloqueos que tienen muchas personas, inclusive en el campo espiritual, ¿no? Es curioso porque el campo espiritual tiene que liberar, no tiene que sojuzgar. Para ti, ¿por qué se da esto? Yo tengo mis opiniones, empezaremos a dialogar. Para ti, ¿cuál sería la causa o las causas por las cuales la gente, inclusive dentro del mundo espiritual, que es un mundo que tendría que ser liberador, también se encuentra atrapado por sus propios bucles mentales? Sí, como bien decías, tenemos para hoy el tema de la libertad del alma, un término un poco amplio. A ver, yo podría hablar de mi propia experiencia, que yo creo que de ahí es donde uno puede de alguna manera tener un paralelo, ¿no? Sobre este tema, mirando a uno mismo cómo ha ido evolucionando en la vida, cómo ha ido cambiando quizás la manera de pensar, las creencias, las personas con las que se asocia, los libros que lee, etcétera. Entonces, primeramente, la forma en que yo lo veo es que lo que nosotros estamos ya llamando, definiendo como ataduras, situaciones, bloqueos, de alguna forma se van presentando en la vida de cada persona. No sé si llamarlos de forma natural, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son situaciones, a mi modo de ver, situaciones que se van manifestando de acuerdo al entorno en el que hemos nacido, la religión o la creencia que nos han inculcado, el lugar o con los que nos hemos relacionado, y de alguna forma esto nos ha ido condicionando la forma de creer, de pensar, de actuar. Ahora, yo esto, aunque estamos hablando aquí de bloqueos y ataduras, yo esto lo veo en una primera etapa que cumple una función. Entonces, esto negativo o malo, en realidad cumple una función, pero por cierto ciclo. Una vez que la persona ha evolucionado, que es lo que se espera, ya tiene que ir desplazando lo que hemos heredado para ahora ir construyendo su propia realidad, su propia creencia, su propio pensamiento. Básicamente, a mi forma de ver, cada persona va construyendo su propia realidad, va manifestando incluso aquello en lo cual la persona está vibrando. Pero en un primer momento yo diría que hay cosas que son Quiere heredadas. Y hay otros... decir, quiere Ujú. decir que para ti los condicionamientos culturales manifestarían en la segunda etapa de la vida los bloqueos. Estaríamos siguiendo un poco la línea de Rashi, del exégeta que dijo, el ego es bueno hasta los 40 y luego se vuelve peligroso, en el sentido de que primero forma la identidad hasta los 40 años y después se comienzan a crear bloqueos. Quiere decir que lo que tú planteas es la identidad puede ser una forma de bloqueo. En la segunda etapa hablo, no en la primera. Totalmente, pero fíjate que este es un tema que yo estaba pensando en estos días y entre más pensaba, quizás que yo tenga también un bloqueo, entre más pensaba y decía, entre más uno se libera, va llegando realmente a otro bloqueo y Claro, luego claro. tienes que desbloquear para ir avanzando. Claro, queda Entonces claro. cada bloqueo o desbloqueo es... Claro, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo lo que he sentido, que siempre hay una tensión entre lo universal y lo que uno es. Yo muchas veces en las clases de Cábala les digo, miren, a una persona judía, a una persona cristiana, a una persona china, se le puede decir, se le puede pedir que sea universal. Y de hecho, todos intentamos ser universales porque
si queremos amar al prójimo, no podemos ser no universales. El amor al prójimo es universal. Pero al chino no se le puede, de alguna manera, pedir que deje su cultura. Entonces, a mí me parece que muchas veces estamos confundiendo el envase con el contenido y mucha gente idolatra el envase y mucha gente idolatra el contenido. Y creo que son necesarios ambos. Desde la cultura china, esa persona tiene que ser universal, pero yo no le puedo pedir que renuncie a su cultura china. Quizás probablemente en el mundo del judaísmo este problema ha existido a lo largo de los siglos y estamos muy entrenados en esto, en por qué la cábala siendo tan universal, al mismo tiempo judía. Hay mucha gente que esto le chirría, digamos. Es decir, mire señores, si ustedes son muy universales tienen que abandonar el judaísmo. Pero ¿cómo yo le digo a un chino, si usted es muy universal, tiene que abandonar la cultura china? Es que no puedo, porque es la cultura donde vivió. Entonces a mí me parece que aquí, Joel, hay dos cosas, hay dos cuestiones. Una primera cuestión es si la identidad indudablemente se convierte en un bloqueo, en una segunda etapa de la vida de una persona, pero lo que estamos diciendo aquí, y coincido contigo, totalmente en la primera etapa, es que la identidad en la primera etapa no es un bloqueo, es una necesidad de estructurar la personalidad. No sé si estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Mira, volviendo con ese tema, ¿no? La libertad del alma. ¿Qué es la libertad del alma? Porque a veces pensamos que todos los sistemas o lo que hemos recibido es malo y no es así, cumple una función. Por ejemplo, cuando uno analiza en la historia los sistemas antiguos, digamos que en el caso en la antigua Grecia, los espartanos tenían un dictador. El dictador imponía leyes para, bueno, mantener a la persona en el poder. Luego teníamos, por ejemplo, la religión, el mundo cristiano, el mundo judío, etcétera. Eh, Cada sistema religioso, de alguna forma, está estructurado o tiene la idea de desarrollar a la persona que se eleve espiritualmente y también conecte con lo trascendente. Pero eventualmente ese método puede volverse una especie de cárcel para el alma que ya llegó a ese punto, pero la misma estructura ahora no le permite salir. ¿Por qué? Porque entonces estaría diferenciándose y lo diferente asusta, da miedo, Claro, de los dos lados. lo que pasa que aquí también hay dos factores. Quizás te tengo que agregar. Hay una institución religiosa que quiere que sus feligreses sigan siendo sus clientes. Eso es verdad. Pero también hay una fidelidad tribal o familiar que es emocional. Es decir, muchas veces a mí me preguntan qué es lo que quizás más influyó en su identidad como judío. Yo digo las emociones que tuve de pequeño al lado de mi abuelo en la sinagoga. Entonces, hay cuestiones emocionales. Si una persona emocionalmente fue llevada a la mezquita o de pequeña fue llevada a la iglesia le representa el útero sentimental que tiene. Entonces, yo creo que de ninguna manera la identidad es mala, pero sí cuando la institución manipula la identidad. Entonces, claro, son como dos cuestiones, ¿no? La necesidad humana de la identidad y la manipulación institucional de esa necesidad humana emocional. Es ahí donde tenemos que tener como cuidado. Cuando las instituciones manipulan la identidad, que llegan a manipular tanto que nos mandan a la guerra. Imagínate en qué nivel nos encontramos de manipulación. Entonces, yo digo, tenemos una identidad que más que racional es emocional y que viene lo racional a justificarla luego, pero sobre todo tenemos un problema porque esa identidad emocional es arrastrada muchas veces por la manipulación institucional. Y es donde ahí entra lo que tú planteas. El alma queda esclavizada en la institución a pesar que la primera receta es te voy a liberar. Es, primero ven, te voy a liberar y luego te voy a atrapar después de que te di el mensaje de liberarte. Entonces aquí hay una trampa. Por eso es que cuando uno analiza desde el punto de vista de la mística, la espiritualidad de la Kabbalah, en este caso específico que nos atañe, lo que viene a hacer a llevar una madurez a la conciencia de la Neshama de la persona, y esa madurez conlleva de alguna forma el desafío de que de ahora
yo enfrentarme o de alguna forma tratar de estructurar o de alguna forma tratar de poner en un contexto eso que yo he heredado, pero ahora desarrollar mi propia identidad, mi propia conciencia. Y es muy difícil, eso también es muy doloroso. Incluso hablábamos que desde el punto de vista de la espiritualidad hay veces que incluso en la misma Kabbalah, ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertas eh, postulados de ciertos sabios pueden convertirse incluso en bloqueos espirituales. ¿Por qué? Porque ocurre lo que se conoce como la idolatría del maestro, que si tal maestro dijo tal cosa, tiene que ser verdad porque, bueno, es un gran sabio. Y no es así, sino de que son, vamos a llamarlo así, escalones, y lo importante que tiene que ser consciente cada persona es que cada uno tenemos la capacidad que nos ha dado el Creador de pensar por nosotros mismos y de por nosotros mismos obrar nuestra propia liberación, si podríamos llamarlo, usar esa palabra. ¿Quieres que te voy a hacer una confesión? Lo que pasa es que es una confesión que te involucra. Así que ¿Así? prepárate. Es una confesión privada, ahora será pública y además te involucra, con lo cual, fíjate qué curioso lo que nos pasa. Y creo que en esto nos pasa a los dos. Les pasa a mucha gente en la Kabbalah, pero a nosotros nos pasa muy seguido. Cuando encontramos un cabalista oculto con una nueva idea, empezamos como a festejar. Yo no sé si recuerdas cuando encontramos, por ejemplo, que David Valle había hablado dentro de la Cábala, por ejemplo, del cristianismo, Mm. ¿no? Y lo habíamos conversado. ¿Qué nos sucede a nosotros? Yo sigo con mi confesión individual que te involucra. Cuando encontramos ideas muy originales en los cabalistas, muy secretos, que nos hacen muy felices. ¿Sabes cuál es la respuesta para mí? Que ellos Dime. realmente tocaron la libertad de su alma. Y por eso nos identificamos. Bueno, me gusta esta reflexión. Fíjate, Sí, cuando tú encuentras en una investigación de Cábala una idea que la podemos compartir entre nosotros, y te digo, mira, Yabel, mira esta idea que es totalmente, está fuera, no la conoce nadie porque la escribió tal cabalista que nadie lo recuerda. ¿Por qué motivo esto original nos produce tanta alegría? Porque para mí este cabalista estuvo en relación con la libertad de su alma. Y por eso lo original nos atrae. Nos atrae lo original porque alguien pensó por sí mismo, alguien se conectó con su propia Neyamá. Y me parece que esto es lo que estamos pidiendo, ¿no? Lo que estamos pidiendo hoy. Lo que ya los cabalistas más originales, que yo diría que en la cábala todos los cabalistas fueron originales, porque por ese motivo tienen este nombre, ¿no? Para mí, un cabalista es el que puede extraer de la matriz secretos. Y al final, ¿qué son los secretos de la matriz? Ideas originales que nunca se revelaron. Es lo que se llama un hidush, una novedad. así es. Sí, fíjate que tocaste algo importante, el pensamiento, la capacidad de pensar. ¿Qué significa esto? La originalidad de cada autor, lo cual nos lleva a que cada alma tiene una originalidad que tiene que extraer y tiene que revelar, pero es algo que esa, esa alma, esa Neshama, tiene que extraer por sí misma. ¿Qué sucede? Que esa revelación o ese pensamiento a veces puede ser difícil. ¿Por qué? Porque la institución o la cultura a veces nos dice, bueno, eh, la forma a veces que se presentan estas cosas, y eso también pasa en la Kabbalah, es de que, bueno, él es un gran cabalista, solo él puede tener originalidad, solo él puede tener hidush. No, en el judaísmo hay un concepto que dice, todo el mundo puede traer hidushim, todo el mundo puede extraer novedades del texto. Eso le está devolviendo a la persona la fuerza y le está diciendo, usted también puede pensar porque el creador le ha dado a usted también la capacidad. Ahora, en la sociedad, de alguna forma, se nos ha hecho ver que el único que puede pensar es el rabino, o es el pastor, o el imán. Y cuando nosotros decimos que Dios entregó la Torá al pueblo de Israel, no dice se la entregó al rabino solo,
o se la entregó a aquel o al estudioso. No, es propiedad de cada persona. Entonces, cada persona tiene ahí una relación con el Creador y cada persona es responsable de extraer la luz que tiene y le corresponde extraer a cada persona de la Torá, que básicamente lo que está haciendo es sacando la originalidad de su pensamiento, sacando la originalidad de su alma, lo cual es difícil porque cuando surge una idea novedosa pueden pasar dos cosas. O, como bien dices, la festejamos, pero si la idea es muy adelantada, puede ser que se la ataquen. Totalmente. Entonces puede ser difícil. Totalmente, por ese motivo, vuelvo a reiterarlo y lo dijimos en algún otro diálogo que tuvimos juntos, tu recuerdo de Spinoza al ir a la tumba, lo que plantea es, señor Spinoza, el alma del señor Spinoza, ha extraído un nivel de originalidad muy grande, cuidado que Spinoza habló de San Pablo, así que nos vamos a meter en un berenjenal, pero no importa, pero Spinoza de alguna manera representa un adelantado para su época y estoy de acuerdo totalmente que creo que todos los cabalistas han sido adelantados para su época. Ahora, me parece que hay que volver un poco para atrás en qué. ¿Por qué no todo el mundo puede sacar la originalidad de la Neyamá? Porque todo el mundo no quiere hacer el esfuerzo para sacar esta originalidad. Es decir, aquí tenemos que también ser conscientes de que hay mucha gente que no sabe hacer el esfuerzo, que no quiere hacer el esfuerzo, o que no está entrenada para hacer el esfuerzo, pero hay un esfuerzo, porque para ser original no es copiar y pegar. En las redes se puede copiar y pegar, pero eso no es ser original. Yo puedo escuchar a uno y repetir lo que dijo el otro. Eso no me hace nada original, porque no me conecta con mi Neyama. Acá lo que estamos pidiendo es, usted sea original. El otro va a venir y va a decir, mire, para ser original necesito mucho tiempo, mucho esfuerzo. Así que, ¿qué prefiero? Prefiero que el pastor, el imán, me diga lo que tengo que hacer. Es decir, vas a un católico y el católico te dice, bueno, Jesús no sabía que dijo Shema Israel, yo sigo pensando en la Trinidad porque no quiero pensar mucho, no quiero leer el Nuevo Testamento. En el mundo judío, bueno, quiero pensar que la que se casó Yosef es con la nieta de Dina y no leer el texto de la Torá directamente para darse cuenta de que ahí no había ninguna nieta de Dina, sino que ahí estaba la hija de un idólatra. Es decir, a mí me parece que hay una ignorancia en muchísimas almas que se manifiesta en el no hacer el esfuerzo. Pero hay que hacer el esfuerzo. Es decir, hay que valorar que si alguien quiere extraer originalidad, tiene que haber un esfuerzo para extraer esa originalidad. Es decir, la libertad no se gana pidiéndole a la institución libéreme. Y la libertad se gana cuando uno piensa originalmente desde un esfuerzo personal, donde la institución ahí ya no puede intervenir. A no ser que sea la época de la Inquisición y nos empiecen a perseguir a todos. Pero la institución no puede frente a la alfabetización y la profundidad intelectual de una persona. A mí me parece que aquí hay que, cuando decimos que se despiertan las almas, en términos espirituales, es que la gente lea, medite por sí misma y haga el esfuerzo de la lectura, haga el esfuerzo de la comprensión, haga el esfuerzo de la meditación, porque si no, no hay libertad posible. De la libertad que estamos hablando, no es me libero de la institución y me fui, porque si no caemos en el pueblo de Israel salió de Egipto, no hay Torah y cada uno no sabía lo que hacer. No estamos hablando de esa libertad. La libertad de la que estamos hablando del alma es una responsabilidad que va a tener el alma en su propio crecimiento y una responsabilidad relacionada con un esfuerzo que tiene que hacer el alma para ser libre. Es decir, ser libre no es gratis. En un esfuerzo interior y quizás con el rechazo del exterior. Totalmente de acuerdo. Y yo pienso que hay veces que cuando ya uno, a medida que uno va de alguna forma haciendo ese trabajo, tiene que llegar al punto incluso de liberarse hasta de uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces que la conciencia se va acostumbrando también. Entonces uno tiene que a veces que romper su su propia imagen que ha construido para dar nacimiento a algo nuevo. Entonces, ¿qué sucede con la naturaleza? No sé, quizás podemos de alguna forma, por los condicionamientos de este mundo, el mundo de Asia, existe una tendencia en el ser humano que, ¿cuál es? ¿Para qué hacer el esfuerzo si el rabino lo va a hacer por mí? Si yo me voy a beneficiar de la luz que es del Sadik, por ejemplo,
Entonces, eso lleva a la persona a una excusa de decir, bueno, de aquí yo voy a alimentarme, pero eso no es libertad de la leche amada. Eso es una propia cadena que se está poniendo la persona. Eventualmente, la persona tiene que, muy bien, aprendí algo aquí, pero ahora yo voy a emprender mi propio camino. Ahora, ese esfuerzo es difícil. Es difícil porque la persona tiene que hacer un trabajo que no es así de rápido. Y la gente quiere en este mundo rápido. La sociedad en que vivimos brinda eso. Si quiero un producto, lo ordeno por internet, me llega por Amazon, todo es pronto. Pero, o situaciones que todo se manifiesta así. El progreso es gradual. Uno va viendo cómo poco a poco va evolucionando. Y hay veces que hasta inconscientemente, hay veces que uno quiere algo, pero se va manifestando paralelamente una situación que es la que realmente uno necesita y no lo que uno está deseando. Uno puede desear algo, pero uno hay diferente entre desear y lo que realmente necesita mi alma. Entonces, yo diría que ese esfuerzo que está conectado con el deseo tiene esta, o decirle a las personas que se va a manifestar de forma gradual, que nos toma toda en la etapa que estamos acá encarnados en este mundo, que no es algo que llega automático, porque automático es la idea del gurú, que si voy y me siento al lado del maestro, al lado de la luz, voy a recibir la luz de él y me voy a liberar. Y nosotros en la Kabbalah no vamos por ahí, Lo que pasa, vamos a lo la que pasa liberación que personal. Lo que pasa es que mucha gente se pone al lado de la luz, se quema, pero no entiende nada. Es decir, la luz a veces no te da entendimiento, solamente te enceguece. Es verdad que no tiene sentido, lo que hay que encontrar es la propia luz interior. Aquí hay un tema que me parece clave, un tema que en parte me ocupa. Yo ya dejé la palabra preocupa, no me preocupa nada, porque todo está en las manos de la matriz de la INSOF. Así que yo no puedo decir me preocupa, me ocupa. ¿Qué es lo que tú planteas como la velocidad social o la velocidad tecnológica que estamos teniendo? Creo que hay que frenar en la vida personal con una hora de meditación, con una hora de lectura, frenar todo el sistema tecnológico que nos rodea, que es muy bueno, porque fíjate, al final tú estás en Estados Unidos, yo en este momento en Argentina, tú volverás a Israel, yo volveré a Europa, y gracias a la tecnología es que estamos haciendo esto, así que bienvenida a la tecnología. Pero aquí hay una máscara y hay un problema, que es, yo llamo la energía inercial, de la velocidad social, que hace que indudablemente no tengamos el tiempo disponible, pero porque en realidad no queremos tener el tiempo disponible, porque en ese tiempo disponible es donde tenemos que hacer el esfuerzo del crecimiento del alma. Claro, luego viene la persona y dice, bueno, ¿cómo yo comienzo? Yo parto de la idea de que el árbol de la vida es una muy buena herramienta para poder comenzar. Después empezamos con las herramientas. Pero me parece que es interesante el diagnóstico antes del tratamiento, y es un poco lo que estamos haciendo nosotros hoy, ¿no? Diagnostiquemos lo que nos pasa para realmente que el tratamiento sea más eficaz. Porque al final nosotros estamos todos en este mismo barco y lo que nos pasa en parte nos pasa a todos, como tú decías, ¿no? Desde la cábala siempre estamos hablando desde la experiencia personal. No es que le pasó al otro y no me pasa a mí. Nos está pasando a todos. La velocidad social nos está pasando a todos y todos intentamos administrarla del mejor modo posible. Yo creo que hay pequeños tips o algunas ideas que a mí me parece que pueden frenar la velocidad social, que es, por ejemplo, poner en afinamiento a la dimensión de la Binah, del entendimiento con respecto a pautas jerárquicas en relación al sentido de la vida. Es decir, si mi sentido de la vida es este, las acciones que voy a emprender en mi vida, en lo cotidiano, tienen que tener relación directa con ese sentido de la vida. Entonces voy a tener un montón de acciones a seguir, acciones meramente administrativas o acciones que prosigan al sentido de la vida. Y me parece que las administrativas, que también son importantes, porque uno no puede vivir si no va a pagar la luz, y esa es una gestión administrativa que uno tiene que hacer, al mismo tiempo tiene que tener las acciones que se relacionen con el proyecto de vida de uno muy bien afinadas y saber cuál es el orden de prioridades.
Es decir, yo creo que si a alguien podemos ayudar, porque a mí la Cábala me ha ayudado en esto, es establecer claramente el orden de prioridades de saber cuánto tiempo ganaba y cuánto tiempo perdía. Tiempo que se pierde es tiempo que no va en función del sentido de mi alma. Tiempo que se gana, lo siento que gano, porque va en relación al sentido de mi alma. Por eso puede ser que el tiempo ganado por mí sea perdido para ti, porque tú puedas sentir otro sentido de tu vida. Entonces, a mí me parece que hay que afinar muy bien el entendimiento y claramente establecer un orden de prioridades en la vida, porque si no, es una sensación de permanente pérdida de tiempo, ¿no? Hay mucha gente que llega a los 60, 70 años, descubre la cábala y dice, qué lástima que no la descubrí a los 20, porque si la descubrí a los 20, trabajo mucho más rápidamente el orden de prioridades y pierdo menos el tiempo. Si no hay sentido de la vida, es una pérdida de tiempo total, porque tú no sabes a dónde vas. Si hay búsqueda de ese sentido, ya no hay pérdida de tiempo, porque la propia búsqueda es el sentido. Entonces a mí me parece que hay que tranquilizar en parte a la gente, a la población, a los que nos están viendo, y darles la tranquilidad que los que encontraron el sentido y los que los están buscando, podríamos decir que están haciendo las cosas bien para tener una vida feliz. Aquellos que dicen, la vida no tiene sentido y me resigno a esto biológico, como si el universo de Yacía es el único que existe, y están ante un problema. Sí, bueno, eso yo lo podría comparar como quien va a escribir una tesis para el máster, que hay mucho material, pero tienes que enfocar, porque si no, a veces con mucha literatura, mucho consejo, muchos autores a veces puede confundir mucho a uno. Entonces uno lo que tienes que hacer es enfocar, definir, y luego entonces tiene que uno trazarse metas a corto plazo que sean, que estén a nuestro alcance, porque tampoco podemos ahora pensar, tengo que librarme de algo y que a veces me pongo imposibles, sino que todo uno tiene que ir poniendo metas realistas en las cuales uno va trabajando de forma consistente. Y yo diría que un poco del secreto del crecimiento, hablabas de la BINAB, del fortalecimiento de la BINAB, también la JOJUMA en este sentido tiene que ver con esas metas a corto plazo, con un enfoque de que puede haber muchos autores, pero yo voy a enfocarme en esto que resuena con mi Neshama. Voy a comenzar a trabajar poquito a poquito en ciertos desequilibrios que ya yo he identificado en mí, porque yo creo que si toda persona es honesta, uno puede saber dónde tiene lo que llamamos el talón de Aquiles de cada cual, que si es un rasgo de la personalidad o algo en uno en lo que tiene que mejorar. Y la persona entonces va a estar actuando con conciencia de poquito a poquito, ir elevando, ir refinándose. Y eso es en sí también desbloquear, romper barreras. Porque a veces pensamos que desbloqueos y todo suena como algo a veces suena como algo muy grandioso y que hay que buscar cosas extrañas. No, es algo tan sencillo, pero a veces no, difícil porque uno tiene ahora que trabajarse uno. No es fácil llamarse la atención a uno, es fácil apuntar allá, pero cuando uno tiene ahora que reconocer es algo en lo que tiene que trabajar. Y lo que es más, no solo reconocerlo, porque hay veces que uno puede ver dónde está el defecto y no hace nada, sino que ahora yo voy a tener la fuerza de doblegar o de equilibrar esa energía para poder de alguna forma empezar a abrirme a nuevas oportunidades en mi vida. Y vuelvo a decir, yo a veces noto, a veces en mí mismo, en otras personas, cuando uno interactúa, se da cuenta de que hay veces que las personas se autosabotean y que se crean bloqueos, que pueden ser bloqueos, otra vez, en el pensamiento, que no pueden ver más allá y que eso se puede abrir, expandir a medida que la persona va haciendo un trabajo estructurado, un trabajo con metas a corto plazo, pero con un enfoque, con un objetivo. De lo contrario, es muy difícil. Fíjate qué curioso que hay un tema que se reitera y quizás la cábala con los libros de autoayuda aquí estamos un poco distantes en un punto, porque a veces cuando estamos hablando de cábala aplicada a la psicología prácticamente parecemos gurúes de autoayuda y no lo somos, porque me parece que acá hay un dato clave entre la autoayuda y la cábala como diferencial.
o diferencial. Porque la gran pregunta que surge es, ¿qué causa la motivación? Y el punto para mí es que, como tú estabas diciendo, y coincido, podríamos decir, la voluntad, es decir, razón. Es decir, tiene que haber un punto de voluntad inicial que, aunque no exista motivación, se ponga en marcha con la idea de motivación futura. No sé si me sigues en el Sí, análisis. Es decir, hay un punto donde uno tiene que comenzar a hacer lo que tiene que hacer, no esperando que llegue la motivación. Porque cuidado, en el libro de autoayuda dice, hay que motivarse, pero hay gente que no está motivada. Y sí, desde el punto de vista de la cábala, la motivación aparece después. Es como cuando de niños nos llevaban a bañarnos, y nadie quiere bañarse de niño, la verdad, y yo no sé, yo necesito ir a bañarme ahora, pero de niños los niños no quieren. Y cuando están abajo de la ducha, abajo del agua, el niño está feliz, inclusive está jugando. Pregunta, ¿cómo se le motiva al niño a bañarse? Llega un momento que al niño tenés que decir, te tenés que bañar porque no puedes estar sucio. Es decir, hay un punto de voluntad. La motivación empieza a aparecer después, muchas veces. Y nos damos cuenta que estamos motivados, pero claro, primero tiene que haber un punto de la voluntad. Tengo que tener emuná, confianza, en que esa voluntad me va a descubrir la motivación. Yo creo que aquí la gente, todos, la gente, me incluyo siempre, cuando digo la gente, soy el primero, donde tenemos como un concepto extraño de motivación, ¿no? No lo voy a hacer si no estoy motivado. Hay como un lema, ahora en la sociedad actual, está desmotivado, entonces no lo hace. ¿Qué es está desmotivado, entonces no lo hace? ¿A qué estamos jugando? Si uno va a estar esperando la motivación, va a estar esperando eternamente. Uno tiene que ir a buscar la motivación, tiene que activar la motivación. Y para eso se necesita la voluntad. Entonces, en un primer punto, no hay motivación. En un primer punto hay voluntad para motivarse. Y este punto es la confianza, que la voluntad me va a desplegar la motivación. Por eso hablamos para mí de Muna. Para mí el concepto de Muna es, confío que en el primer paso me va a dar la motivación del segundo, del tercero, del cuarto. Aquí hay una trampa. Hoy, muchos jóvenes sobre todo, esperan, me voy a motivar para empezar. No, no, no se espere la motivación. Tiene que ejercer la voluntad para que con la confianza en esa voluntad se ejerza y aparezca en el proceso la motivación. No sé qué piensas de este tema, porque al final, si estamos hablando de la libertad del alma o buscar que el alma sea libre, tenemos que estar tratando de explicarnos el proceso para llegar a esa libertad del alma. sí, la pregunta sería, porque si uno, a ver, si la persona no tiene motivación, ¿cómo echar a andar todo? Entonces, hay una pregunta ahí, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le podemos brindar o qué se le puede decir a la persona que no tiene razón, que no tiene voluntad, para que comience a echar a andar aún sin voluntad? Ahora, para echar a andar aún sin voluntad, tiene que haber conciencia en la persona de que tiene que haber un cambio en su vida. Ahora, yo aquí, bueno, concuerdo contigo en la emuná, que confío en todo lo que está diseñado por el Ensof, que la persona echará a andar o por las buenas o por las malas. Entonces, lo que estamos brindando acá a la persona es la conciencia de que ese andar debe ser una voluntad o un razón constante, porque en el momento en que para, eventualmente viene una situación y la persona tiene que, o sea, que es una continuidad. Y no estoy hablando, ojo, de pausas en el crecimiento espiritual que son importantes. Estoy hablando de que el razón, la voluntad tiene que ser constante. Porque sucede también que hay gente que tiene un razón intermitente. Que, ojo, está muy bien el crecimiento de cada cual. Solo estoy diciendo que hay que ver cómo el que no tiene voluntad de andar, cómo echar a andar aún sin voluntad. Vuelvo a Eh, decir, hay confianza en lo que el creador ha establecido, pero ¿cómo despertar entonces la emuná en alguien que no tiene razón y no tiene emuná? aquí el problema que se plantea son dos problemas los que planteas. Primero, yo no soy Mesías del otro. Por lo tanto, yo al otro no le puedo dar nada si no lo busca en su interior. Para mí el primer punto es, porque aquí se puede caer en el problema de que yo le voy dando al otro herramientas donde en un punto tengo que saber que con el otro yo soy impotente si el otro no actúa por sí mismo. Creo que aquí hay un punto clave. Nosotros podemos estar aquí
intentando ayudarnos a nosotros y a los demás, pero si no hay una responsabilidad de la Neyama con su propia vida, todo lo que nosotros digamos de aquí a la eternidad no va a servir para nada para que se le active esa voluntad. La voluntad surge de la responsabilidad de ser feliz. Yo no puedo ser responsable por la felicidad del otro. Ahí eso es imposible, porque entonces me vuelvo el Mesías del otro. Es decir, yo puedo iluminar desde mi luz, pero no puedo evangelizar al otro con mi luz, porque entonces sería colonizar al otro, entonces sería ser el Mesías del otro y que el otro se vuelva dependiente de mí. Es decir, puedo analizar hasta un punto, pero hay un punto de falta de análisis. Hay un punto donde el análisis se termina. No sabemos conceptualmente si es la voluntad, el deseo, la motivación o qué es. Lo que queda claro es que tiene que haber en el interior del alma algo que le diga a la persona: eres responsable de tu vida para ser feliz. En ese punto, llámalo yo como quieras llamarlo, nosotros no podemos llegar porque cada alma tiene que llegar a este punto. No me importa qué concepto le pongamos. Le pongamos voluntad, le pongamos motivación para la voluntad o cómo se crea la voluntad. Podemos caer en un problema filosófico del cual probablemente no podamos salir. Pero lo que queda claro a nivel experiencial es que cuando la persona en su experiencia de vida sabe que tiene que ser responsable para ser feliz, con el nombre que le quieras poner a esto, se le tiene que activar en su alma. La disquisición filosófica que tengamos nosotros no va a poder motivarlo o no va a poder hacerle. Lo único que le podemos decir a esta alma: yo no soy responsable de tu felicidad. Tú eres responsable de tu felicidad. Así que ponte las pilas o las baterías. Te estás riendo por algo. Me estás contagiando la risa. Sabes que si ahora profundizamos en esto, podemos concluir algo. Que, bueno, concluir que ya está escrito, pero bueno, que es que el despertar es un despertar individual y que el despertar espiritual no necesariamente tiene que ver con la motivación. Alguien puede despertar espiritualmente, sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que hacer y no tener motivación. Pero aún así ese despertar es propio. Quiere decir que en un nivel profundo, a veces uno piensa que con lo que uno le va a decir a los demás lo va a ayudar a despertar y no es así. Uno le puede decir muchas cosas y esa persona no despertará. Todo despertar o todo cambio es de uno mismo, desde el interior de la Es Neshama. que lo dice Kaplan claramente. Alguien sube espiritualmente por sus propias necesidades, por las necesidades del alma. Ponle el nombre que quieras. Quizás la motivación oculta anterior a la voluntad, si quieres seguir indagando filosóficamente lo que pasa ahí adentro, sea la infelicidad que tiene la persona en el nivel en que se encuentra. ¿Por qué alguien quiere subir de nivel? Porque ya en el nivel que te encuentras no quieres estar en ese nivel, entonces quieres subir a otro nivel en el que no te encuentras. Entonces, ¿qué te motiva? Bueno, te está motivando un deseo que te hace subir inexorablemente. Por eso yo digo, tiene que haber un punto donde hay una responsabilidad del alma con el alma en la experiencia real, más allá de las especulaciones conceptuales, de ir para atrás en la causa-consecuencia de qué genera si la motivación o la voluntad, porque al final vamos a estar con el hámster entrando en un bucle mental de motivación y voluntad, deseo de pura, del cual no podemos salir. Dejemos de lado el bucle mental que nos podemos hacer a nivel conceptual y digámosle al alma: mire, yo no soy su Mesías, y si usted quiere ser feliz, póngase las botas, vaya a trabajar, y entonces empiece a motivarse en el camino. ¿Qué la motivó a ponerse las botas? ¿Hay una motivación a ponerse las botas? Y bueno, la motivación a ponerse las botas fue que tengo que hacerlo porque al final estoy vivo y algo tengo que hacer. Es decir, al final estoy vivo biológicamente y algo me va a llevar a tener un proyecto de mínima. Porque si no, ¿qué queda del otro lado? Es que del otro lado no hay nada. Del otro lado no hay nada. En la vida, ¿qué haces? O eres feliz o del otro lado eres infeliz. Pero yo no voy a ser compasivo con el infeliz, ¿eh? Porque yo Ojo, creo que el infeliz tiene las herramientas. Mira, el señor Franklin, que perdió a toda su familia en el Holocausto, tomó la decisión de ser feliz en las peores condiciones, habiendo perdido
todo absolutamente. Entonces, si una persona como Viktor Frankl, creador de la logoterapia, toma la decisión de ser feliz en esas condiciones, bueno, señores, no hay excusa para tomar la responsabilidad individual de ser feliz. No sé si me sigues aquí, claro, nos fuimos de lo conceptual, porque yo me metí en la experiencia. Puede ser que ya con 58 años ya me meto en la experiencia y abandono la especulación intelectual. Me encanta la especulación intelectual, ¿eh? Yo subo a los mundos superiores, pero hay un punto que es el punto inicial de la voluntad. Es decir, yo no sé si Alain Sof estaba motivado para crear este universo, pero después que explotó y lo creó, empezó la motivación. No sé qué motivación hubo anterior a la explosión del universo. De aquí podemos derivar dos cosas. Uno, primero, es que esta responsabilidad que tiene cada cual nos lleva a comprender que ni siquiera Dios puede salvar a nadie, sino que es uno mismo el que tiene que hacer el trabajo de redención o de tikkun personal. Lo otro es que ese trabajo de redención eventualmente nos lleva a una segunda parte, que es a un camino que está conectado, o a ver, está relacionado con el tema que tú me habías propuesto para el encuentro de hoy, que es la soledad del alma. Porque eventualmente, Que al final la soledad del alma quedó. Bueno, quedará para enero la soledad del alma, ¿eh? sí, pero fíjate que esa libertad lleva a esa soledad del alma. Ojo, que es como salir de algo para caer en el vacío y luego salir Bueno, del vacío. bueno, cuidado, cuidado que hay una frase en la Kabbalah muy interesante. Haz todo lo que puedas como si Dios no existiera y Sí, confía en Dios como si tú no harías nada. Es decir, y es paradójico que hay que hacer las dos al mismo tiempo. Es decir, haz todo lo que puedas como si Dios no existiera y confía en Dios en todo como si tú no harías nada. Es decir, me parece que tenemos que hacer simultáneamente esto, ¿no? Vivir en esa paradoja, ¿no? Recuerdo dentro de la Kabbalah una persona religiosa que le dice, ¿cómo se salvarán los ateos? Y le dice, a través de sus actos, porque por sus actos verás que quizás están haciendo un trabajo mayor que tú que eres religioso, ¿no? Entonces, a mí me parece que si bien no hemos tratado el tema de la soledad, porque estamos fluyendo hacia donde nos lleva el diálogo, porque al final lo que tiene el diálogo es justamente fluir hacia donde, si decimos que vamos a hablar de la libertad del alma, justamente tenemos que ser libres en el diálogo y somos el ejemplo de no haber encorsetado en absoluto este diálogo. Tanto es así que pensamos en hablar de la soledad y nos queda la soledad sí, para el mes de enero. Pero me parece que esta fue una buena base, si se quiere, Joel, del planteamiento de la cuestión. Es decir, hay un punto experiencial donde tiene que reaccionar el alma y empezar a elevarse y a crecer. ¿Cómo llamemos a este punto conceptualmente? No sé cómo llamarlo, lo podemos llamar de muchas maneras. Y podemos filosóficamente buscar muchas causas de este punto. Pero lo que para mí queda clarísimo es que este punto se tiene que activar en cada alma para que el proceso comience. totalmente de acuerdo contigo. Eh, Creo que hemos tenido un buen diálogo. No sé si estamos ya bien con el tiempo o... El tiempo es uno de los problemas más... Es uno de esos bucles, Imagínate, es uno de esos bloqueos. imagínate que el tiempo es una de las variables de distorsión de Abulafia, así que siempre estamos mal con el tiempo, porque queremos vivir en la eternidad, pero estamos sojuzgados dentro del tiempo. Eh, un placer enorme, como siempre, tener este diálogo. Me parece que siempre llegamos un poco a los huesos de las cuestiones. Te deseo muchas verajot, feliz Hanukkah, aquellas personas que vienen del cristianismo, feliz Navidad, los que estamos en la tradición judía, feliz Hanukkah, y los que no están en ninguna tradición, feliz vida. A todos, un abrazo muy fuerte y seguimos en enero. Shalom, querido Joel, y que regreses bien a Jerusalén. Amén. Shalom a todos. Bendiciones.